En el 2019, el periódico The Economist describía a Rusia como una economía del tamaño de España, un nivel de corrupción como Papúa Nueva Guinea y una esperanza de vida al nivel de Libia. Pero dentro de unos años podría tener una economía como México, una corrupción a nivel de Nigeria y una esperanza de vida inferior a Pakistán. Todo esto fue antes de la guerra en Ucrania. ¿Cómo sería ahora el pronóstico de The Economist? Hola a todos, bienvenidos a Juegos de Poder. Justo estoy leyendo este libro de Bruno Tertrais, La guerra de los mundos, un libro muy interesante que analiza desde el punto de vista geopolítico, político y histórico los conflictos que salpican al mundo en el siglo XXI, especialmente la guerra en Ucrania y las causas, ¿no?, detrás de ella. Un libro muy interesante. Vamos a hablar hoy, como no, de la guerra en Ucrania, pero también hablaremos de Siria y qué conexiones tienen estos conflictos al final con la geopolítica. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, José María, vamos a empezar por Siria y vamos interconectando después con conflictos. Con Siria es interesante ver que se están moviendo las fichas de una partida de poder, un juego de ajedrez en el tablero de Oriente Medio, en el que aparte de los actores internos, es decir, las fichas propias de Siria, que están jugando también sus equilibrios, por un lado el HTS, ¿no?, el grupo islamista más importante. Por otro lado están las milicias proturcas, que juegan otro juego, no están interesados por ahora en el control del gobierno de Damasco. También están el ejército democrático sirio, que es los kurdos, el ejército libre, que ya hablamos de ellos muchas veces, que son unos grupos armados por Estados Unidos en la zona del desierto de Palmira, y el ejército y la oficina o administración Gabinete del Sur, que es una coalición de drusos y sunís de la zona, digamos, fronteriza con Israel. Aquí están en la lucha de control de poder interno y parece que estamos viendo cada vez más mensajes de moderación por parte del líder del HTS, que viene a decir básicamente que hay que intentar convivir todos juntos, e incluso tiene mensajes interesantes. Uno es hacia los kurdos, diciéndoles que ellos son parte de Siria y que entiende o que tienen derecho a vivir en el territorio que les arrebataron los turcos en estos años de guerra civil. Por otro lado, el HTS también protege la gran mezquita chiita en Damasco para que no sea destruida por los radicales del ISIS. Alguien dirá, ¿pero estos del HTS no son radicales? Sí, en teoría son derivados de Al-Nusra o la filial de Al-Qaeda en Siria, pero parece que, no sé, que o vieron la luz o están ahí. No sé. Yo no sé si es algo deliberado, lo hacen por convicción, lo hacen por cálculo. Ese señor y de momento su grupo, parece que talmente quieren vestirse con el traje de la moderación, del diálogo y tal. Intentan caer bien en Occidente. Desde aquí también yo creo que desde el primer día se les ha hecho como un lavado de cara muy grande por los medios de comunicación. Ellos también se prestan a eso porque hablo de Al-Jolani, para que la gente se sitúe, ¿no? Las comparecencias públicas que hace, pues su atuendo, su forma de manifestarse, sus gestos, su lenguaje gestual incluso, parece que se aleja de la radicalidad a la que nos tenían acostumbrados, pues eso, los salvajes del Estado Islámico, los talibanes, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, no sé, para mí es un fenómeno muy interesante, a ver en qué para, y yo creo que a este señor sí que, él por una parte quiere dar esa imagen, eso no cabe duda, y al mismo tiempo desde aquí, desde Occidente, no se oculta que se le quiere dar como abrir una puerta o darle una oportunidad o algo así para integrarlo, digamos, en el bando de los nuestros, quiero decir así, entre comillas. ¿No? Nos parece extraño en Libia, el gobierno que es pro-occidental, que está en Trípoli, es el que es islamista. Mientras que el laico está a favor, digamos, de Rusia. Bueno, esto es para que veamos que a veces el Reino Unido la geopolítica tiene extraños compañeros. El Reino Unido, que siempre va un paso por delante y por libre en casi todo, ya le ha abierto las puertas diplomáticamente a este señor. No, y España iba a intentar abrir la embajada. Sí. A ver, yo no lo veo mal. O sea, como dice este dicho cristiano, arrepentidos quiere el Señor. A ver, sí, es verdad. Es verdad que para mejorar lo que había es bastante fácil. Ahora se está investigando una zona a 40 kilómetros al norte de Damasco
que se dice que puede haber 150.000 cadáveres de asesinados en la represión de Al-Assad. Lo digo porque es verdad que por el otro lado tenemos a los bárbaros islamistas, los barbudos, que cometen crímenes, pero en el otro lado estaban los de bigote que también cometían crímenes, ¿no? Al final, por desgracia, el pueblo sirio tiene que ahora intentar curar las heridas del odio. Hombre, y intentarlo, si les dejan, que también están los actores internacionales ahí, tener una convivencia pacífica. Si logra estabilizar el país y que no se maten entre ellos, eso ya sería un triunfo. Ya, sí. Y luego, a poco que se esmere en no cometer, digamos, crímenes flagrantes y, por supuesto, no patrocinar el terrorismo aquí en Europa, yo creo que a este hombre digamos, que le hacen la vista gorda con todo. No hacer persecuciones de minorías, claro. Y con eso yo creo que lograr una convivencia armónica en ese territorio que es tan complejo, porque es un crisol de culturas, religiones y también de odios por culpa de tanta guerra civil, ¿no? Aquí hablamos... Te decía yo así medio en broma, medio en serio, pero bueno, para que la gente un poco se ponga en situación. Yo, este señor, como lo sigan blanqueando así y él se siga portando bien, para el año que viene lo tenemos aquí y le dan el premio Princesa de Asturias de algo. Acordaros que al bigote austriaco le nominaron a los Nobel. Lo propusieron, ¿no? para el Nobel de la Paz. No lo logró, pero estuvo nominado. Pues importante es que los juegos geopolíticos continúan, ¿no? Israel tiene una doble presencia en Siria, la primera ocupando los territorios orientales de los Altos del Golán y adentrándose un poco en el valle, ya en llano, hacia Damasco. No hay grandes avances desde la semana pasada, pero sí que es importante destacar ese ensanchamiento de lo que podemos decir el colchón de seguridad israelí. Por otro lado, sabemos que durante la semana pasada estuvieron efectuando desgaste de las capacidades militares sirias, por decirlo de alguna manera, la destrucción de todo el arsenal aéreo y también de armas químicas y barcos del ejército sirio, árabe sirio, para evitar que sean utilizados por grupos que no controla. Lo llamativo fue, antes de ayer, un ataque a un gran arsenal en la zona de Tartus, que dio lugar a una explosión, a una mega explosión, con un hongo que llevó a que muchos prorrusos y cuentas, digamos, ávidas de clic, hablasen de una bomba nuclear lanzada por Israel en Siria, recordándome otra vez los ataques nucleares no radioactivos empleados por Ucrania en Rusia, ¿no? Cada vez que estalla un polvorín no entienden que... Pero no hables así en sentido metafórico, porque la gente si no se lo cree. No, pero es como se titulaban los vídeos. Ya, hombre, pero hay que explicarlo bien, porque si no, hay gente que igual piensa que es verdad que Ucrania que lanzó bombas nucleares sobre Rusia. Y no radioactivas. Encima. Sí. Eso es lo llamativo, ¿no? La realidad lo que se produce es una mega explosión porque los distintos búnkers que hay en una zona, por algo, entran en una explosión de simpatía y se produce una explosión simultánea de todos, ¿no? Esto también es porque el diseño no es muy correcto, ¿vale? No, y tienen que tener toneladas de munición ahí, bueno. A lo lindo. Sí. Pues Israel entra en esa fase y sigue un poco el HTS comentando que Israel no tiene nada contra ellos, ni ellos contra Israel, y que, por favor, que tengan en cuenta que no va a haber una guerra con ellos. Al final, lo que intenta el HTS es, bueno, estabilizar su poder y a ver cómo controla un país tan fragmentado. Por otro lado, entramos en un tema muy interesante, que es la presencia en el Kurdistán, en la zona de la Rojava, al norte y noreste de Siria, de la presencia, por un lado, de los turcos, de los kurdos, de los proturcos y del ejército estadounidense, que va tomando posesión o posiciones en las bases abandonadas por Rusia. Hay un mapa que, si podéis poner en pantalla, de las bases que tenía Rusia en Siria y las que fue abandonando. Podéis ver el mapa que solo le quedan una en la zona de Palmira, una en la frontera con Turquía, muy cerca de Irak, si lo podéis ver. Esa es creo que es la base en Manjib o Manjib. No, Manjib no, perdón, se me acaba de ir el nombre. Esa es la única base que le queda en ese territorio, pero creo que los estadounidenses estuvieron escoltando hoy a un convoy que se retiraba de esa zona. Por tanto, puede que Rusia haya perdido toda su presencia fuera de la costa y le quede como mucho la zona esta de Palmira. Lo digo esto porque una de las cosas que se está hablando ahora
en cuanto a la presencia de los rusos y sus convoyes que van circulando por las carreteras de Siria, y en vez de ser aplaudidos en su paso, o la gente haciendo lo que pasó cuando Estados Unidos abandonó Afganistán, que intentaban ir con los americanos, montar en los aviones, en una imagen de desesperación completa ante el abandono. Aquí, cuando Rusia marcha, nadie quiere ir con ellos. Esto es importante, esa imagen. Y lo que hay son insultos, peinetas y algo más grave en la cultura árabe, que es enseñarles la suela de los zapatos. Hay numerosos vídeos en los que al paso de los rusos les enseñan la suela de los zapatos, que es un insulto, el mayor insulto, porque significa que eres menos que el suelo que yo piso. Y por eso siempre a las estatuas, a los que quieren ofender, le dan con un zapato. Si os fijasteis en muchos documentales, son imágenes de caídas de regímenes dictatoriales. Tenemos esa posibilidad de que Rusia, al parecer, puede que pierda las dos bases, tanto la de Tartus como la base aérea en Latakia, porque Siria, el actual gobierno, quiere anular el contrato o romperlo. Se habla, por otro lado, las cuentas oficiales rusas dicen que no, que se está asegurando para más años la base, ¿no? Sí, los voceros rusos, más bien sus voceros aquí, repican que Rusia se les está arreglando para negociar con las nuevas autoridades la permanencia. Yo no lo tengo claro, me parece un poco difícil. También se dice, por otro lado, pero tampoco hay mucha confirmación, de que una de las condiciones que desde Occidente se le ponen a estas nuevas autoridades de Siria para, digamos, bueno, pasar por alto todo su pasado, nunca mejor dicho, y hacer la vista gorda con ellos y tal, es que no permitan la continuidad de los rusos. Es que yo creo que los rusos quitaron al HTS como banda terrorista. Ya anularon el hecho de ser banda terrorista. Es que, y no os preocupéis, Estados Unidos será el siguiente. Sí, pero es que en un giro ahí espectacular, de un día para otro dejaron de llamarle grupo terrorista y lo empezaron a llamar oposición armada. Sí. Y ahora ya no son oposición armada, ahora ya son algo mejor. Sí. ¿Ahora qué son? No, técnicamente son el gobierno. Bueno, sí. ¿Pero cómo los llaman los rusos? No, quiero decirte, ¿cómo los llaman los rusos? No sé cómo se llaman. Bueno, oposición armada... Oposición armada es lo que yo... los opositores, sí. Ahora ya no, porque es un gobierno que existe... No sé si legítimo para los rusos, pero es el que está allí. Bueno, hablando de esto, sabéis que Al-Assad hizo un comunicado diciendo que él estuvo hasta el último momento en Damasco y que por invitación de Rusia se fue a la base de Latakia para desde allí defender las últimas posiciones, pero la realidad es que su ejército no combatió y montó en un avión, pero no os preocupéis, no solo montó en un avión ruso, sino que fue con un avión lleno de oro, billetes de todos los tipos. Sí. Los rublos creo que no, los rublos se los cambiarán allí. Bueno, tú imagínate ahora que llegue este hombre allí, con dólares, a vender dólares y a comprar rublos. Esto puede evaluar mucho, subir el valor del rublo, porque pues si igual, empiezan a exigirle muchos dólares a cambio de un rublo, con tantísimos, hay que ver si los quiere o prefiere estar con los dólares todavía. Pues va a vivir en Moscú, ya sabemos que tenía allí, dicen que 30 viviendas, la familia Al-Assad, y uno de sus hijos estaba estudiando allí matemáticas, un doctorado en matemáticas. Pues esto es lo que nos, de la parte, digamos, siria, y podemos pasar ahora con otro, un personaje que podemos decir que tiene que ver mucho también con los propagandistas. Es la muerte del general, el teniente general, ¿no? Sí. El nombre no me acuerdo ahora mismo. Vaya, mira, lo hubiera mirado yo. Que es mirando. Bueno, el teniente general... Kirilovsky, me parece. Kirilovsky. Sí, no hace falta que lo mires. Kirilovsky, ahí tenéis su imagen, que así parece igual que Surovikin, la verdad. Tiene un poco aspecto de general soviético. Sí, o Prigozhin. Bueno, a mí siempre me parece muy bien la gente que parece lo que es. Sí, parece lo que es. Este lo parece. Este hombre... Es importante porque era el jefe del arma biológica NBQ del ejército ruso, y es un personaje que es importante porque fue la fuente de información de muchos expertos, analistas españoles, incluso militares de alto rango español, que hablaron de que la causa de la invasión de Ucrania era la presencia de laboratorios biológicos de nivel 5, creo que eran, en Ucrania, ¿no? Y también este hombre fue el que habló de que Estados Unidos había dado a Ucrania unos mosquitos que iban a ser lanzados por drones
para matar de enfermedades a los rusos. Y también tiene más joyas en cuanto a desinformación. Este es un experto en desinformación y vinculación con Ucrania de uso de armas químicas ilegales. La realidad es que él sí está bajo sospecha de uso de armas y agentes químicos en la guerra de Ucrania. Emplearon, se sabe, algún elemento químico en algún combate, que lo habíamos dicho a veces en el programa de Frente de Batalla, y justo ayer, antes de su muerte, se le abrió una causa penal en Ucrania por el empleo de armas químicas ilegales. ¿Y qué pasó? Pues este hombre, responsable máximo del ejército, salía de su casa junto con su guardaespaldas y un patinete bomba, que podéis poner la foto, le estaba esperando aparcado justo al lado de su portal y estalló a su paso. Esto sabemos todos que los patinetes estallan, pero no suelen estallar nunca en zonas que no están cargando, ¿no? Esto es claramente se hizo una prueba y hay la sospecha que había al menos 3 kilos de TNT puestos en el patinete. No sé en qué forma, porque tampoco se ve muy dañado el patinete, si estaban encima o metidos en la batería. No se sabe. Eso sí se sabe, que fallecieron los dos. Y ahora entra el debate, ¿no? Podemos entrar, unos dirán que es un acto terrorista y otros dirán que es un asesinato selectivo y otros dirán que es una operación tras las líneas enemigas. Aquí, las tres palabras depende cómo lo interpretemos. Estas cosas se hacían durante la Segunda Guerra Mundial, a veces con éxito, a veces sin él. El carnicero de Praga. Sí, y a Rommel, el mariscal Rommel, que mira tú... Sí, hubo una operación de comandos. Hubo 2 al menos y creo que 3, pero 2 fracasaron, evidentemente. 2 eran de comandos que fueron a su casa una en el desierto. ¿Su casa era en Alemania? No, en la casa que tenía en Trípoli. Bueno, en el desierto, sí, yo digo en África. No, en la playa, era una playa. Sí, el cuartel general, había un cuartel general oficial que estaba en retaguardia, en la costa libia, pero él casi nunca estaba allí porque él casi prefería estar en el frente con los hombres, pero bueno, allí podría estar. Y fue un comando inglés muy grande y evidentemente allí no estaba, pero bueno, los descubrieron y terminaron muy mal casi todos. Bueno, y después está el caso de Heydrich, que lo fueron a matar. Y luego cuando en 1944, ya iniciada la invasión, me parece, o a punto de iniciarse, en el cuartel general que tenía en Francia, en la Roche-Guyon, que estaba allí, y también fueron capturados e interrogados. Claro, esto hay que ver después, claro, según las normas de la guerra, si van uniformados, pues no es un acto de espionaje, si no es un acto de espionaje y serán considerados como espías o terroristas. Eso depende mucho cómo lo definamos los términos, pero desde mi punto de vista, si hoy mismo el ejército ucraniano dice que fueron ellos, ya podemos decir que es una acción militar. Sea criticable o no sea criticable, pero esto pasó en todas las guerras y de hecho era el sueño que tenía Putin el día de la operación especial, cuando atacó Kiev y metió wagneritas y soldados disfrazados de ucranianos para intentar matar o detener a Zelensky el primer día. Y eso vimos una imagen que seguro que os acordáis todos, de blindados corriendo por las calles de Kiev atropellando coches. Eran vehículos ocupados por rusos, ¿no? Ahí entra este acto, que cada uno lo calificará como queramos, pero el ejército ucraniano acaba de decir que fueron ellos y que es un acto, digamos, militar. Lo que hay que ver que este no fue el primer muerto. La semana pasada asesinaron de la misma manera o eliminaron de la misma manera al ingeniero jefe de los misiles K-52. No, K-52 no, KH-102. KH-102. K-52 es el helicóptero. Eso sí, es el helicóptero. Sí. Son tantas siglas, tantos nombres. Y también hace menos de una semana al director de la prisión de Lonivka, donde habían muerto tantos Azovs. ¿No te acuerdas tú? Sí, pero eso fue en Donetsk, ¿no? ¿Eso fue en Rusia o fue en Donetsk? No, fue en Donetsk. Eso fue en Donetsk. Sí, pero bueno, territorio ocupado. Eso fue, hay que acordarse que al principio de la guerra, en una prisión, asesinaron a unos decenas de soldados ucranianos que estaban presos en sus propias literas, en sus cámaras. Les cayó una bomba que decían que era ucraniana, pero todo el mundo sabe que era rusa y que ya está demostrado. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, hace unos meses, al jefe de Estado Mayor de una de las escuadras de la Armada rusa que lanzan los misiles habitualmente sobre las ciudades ucranianas. O sea, el señor que digamos que planifica las trayectorias y todo esto.
un oficial. Claro, está claro que hay comandos ucranianos en territorio ruso. Más atrás aún, hace más de un año, esto me acuerdo bien, al comandante de uno de los submarinos que lanzaba los misiles también, habitualmente, sobre las ciudades. Sí, pero esto fuera en Siberia, ¿no? O sea, en el corazón de la Federación Rusa. Claro, que hay que ver si esto lo hacen comandos ucranianos o comandos de la Rusia libre. También. Que también están ellos por ahí. Sí. Que hay que ver si en ese caso hoy precisamente, al hilo de esto, hablaba Milovanov de la gente. ¿Quién es Milovanov? Bueno, Milovanov es un señor que comenta muchas cosas acerca de la guerra, que fue ministro de Economía, no en el gobierno de Zelensky, en gobiernos anteriores y tal. Y bueno, habla siempre con mucho conocimiento acerca de la guerra, está en todos los foros estos de diálogo internacionales y tal. Y él decía que Ucrania ahora mismo, con estos ataques, que está respondiendo a algo que los rusos ya iniciaron hace tiempo, pero que no está trascendiendo mucho, que se están produciendo ataques y atentados a personal militar ucraniano por parte de infiltrados rusos dentro de Ucrania, pero son personajes de menos, digamos, relieve o perfil, militares de menos rango, pero por ejemplo en oficinas de reclutamiento, en sitios así, que se están produciendo ataques. Sí, claro. Y que aquí nos pasan desapercibidos, pero que en Ucrania que se dan. Y entonces él dice que, bueno, que Ucrania que podría estar respondiendo con la misma moneda, pero solo que a gente de mayor perfil. Bueno, hace mucho, ¿no te acuerdas que mataron también en una inserción de comandos a un ucraniano que era traidor? Sí, creo que sí. Un propagandista ucraniano, sí. Sí, es verdad. Sí, es que hay que llevar cuenta con tantas cosas. No, es que son tantas ya, pues bombardeos selectivos en una zona que está en un estado mayor. Bueno, y luego hay otra cosa que podemos hablar de eso ahora también, porque Ucrania también podría responder a eso, que no lo hace del mismo modo, pero bueno, me refiero a los ataques ya diarios y rutinarios, que eso sí son puro terrorismo, contra la población civil de Jersón, que intenta hacer su rutina diaria. Ahí hace bien Ucrania no hacerlo. Y lo hacen los rusos con los drones FPV todos los días. Sí, atacan, digamos, en Jersón, al otro lado del río Dnieper. Claro, como están muy cerca los drones llegan y atacan un coche civil. O gente que Cuando está esperando llega el camión de los autobús, bomberos, atacan al camión de los bomberos. O gente que está esperando el autobús, o gente que va a comprar el pan y tal. Bueno, gente... Y no es como un bombardeo que dices tú, lanza una bomba y cae donde cae. No. Aquí van a la persona y están viendo a quién bombardean. Claro, están esperando a que alguien salga de casa para hacer un recao. Sí, además es que... Pero ¿cómo lo sabemos? Porque ellos lo graban y lo suben y ya está. Pues hablando de grabaciones y drones, ahí la noticia de la semana, ¿no? del comienzo de la semana, que es la aparición ya en masa de los soldados norcoreanos en Kursk. Habíamos dicho ya desde el primer momento que un escenario posible, y lo había comentado yo en frente de batalla la última vez, que para mí el uso de los norcoreanos sería con nieve y en masa para romper la línea. Y no tenéis aquí las imágenes, pero en Twitter, en Belunartis hay ya múltiples testimonios. Ya, se pueden ver en un llano todo nevado avanzar a 50, 60 hombres sin ningún tipo de apoyo de vehículos, sin ningún tipo ni preparación artillera, ni cobertura, ni fuego de apoyo, ni nada. Yo lo que no sé si van a tomar una posición ya, una trinchera suya, porque van andando muy calmados, pero claro, como el dron te ve a 10 kilómetros de distancia, esta gente puede estar muriendo de esa manera a 10 kilómetros de distancia. Sí. Claro, es decir, esta guerra no es una guerra de contacto del últimos 100 metros, no, aquí se está hablando de que una vez que te ve un dron a 15 kilómetros, entras en peligro cada vez que te acercas un metro hacia la línea de frente, ¿no? Y estos norcoreanos que al principio, al primer principio del vídeo decían posibilidad de norcoreanos, y es cierto que ese tipo de imágenes no lo habíamos visto en el resto de la guerra, porque los rusos o avanzaban poquitos, pero muy dispersos, o avanzaban en un vehículo y los dejaba a una distancia prudencial del campo de batalla. Pero lo que vimos en una fila india, tanta gente... Filas indias y luego y en líneas de frente también. Sí, después se cambiaban... Sí. Y luego, a veces iban separados con una cierta separación razonable, otras veces iban en grupitos. Cuando empieza el ataque, cuando empieza el ataque y los drones empiezan a caer sobre tu grupo, lo normal, el instinto...
parece que es dispersarse, pero la realidad es que el miedo atávico hace a los seres humanos acercarse unos a otros. A agruparse, sí. Y eso es algo que, por ejemplo, se descubrieron las cámaras de gas, la gente se agrupaba unos a otros, porque piensas que junto con los demás estás más seguro. Ya. Entonces, cuando estamos hablando de soldados con poca instrucción y enfrentándose a un riesgo que no conocen, como son los drones, muchos de ellos fueron a unirse, a amontonarse unos con otros. Y fue peor. Claro, porque ya una sola bomba no mata a uno, mata cuatro. Y de hecho, la instrucción que se les había dado según la inteligencia ucraniana era mantenerse a 15 metros unos de otros. Pero es eso, van a acercarse. Por desgracia, esta gente poco tiene que ver con la guerra de Rusia, poco tiene que ver con el prestigio del imperio ruso, poco tiene que ver con el sueño imperial de Putin. Y lo único que tienen esta gente, estos 11.000 norcoreanos, creo que el 90% de ellos son voluntarios forzosos, es que su líder, Kim Jong-un, llegó a un pacto de alianza con Rusia y le tiene que ceder mano de obra, carne de cañón, a cambio de algún arma que Rusia le puede ofrecer, algún avión o alguna tecnología en diseño nuclear que Corea del Norte no tiene tan bien desarrollado. Por el resto, los soldados poco van a ganar dinero. Lo único que algunos de ellos están disfrutando de cosas que a lo mejor jamás se soñaron, como teléfonos móviles, acceso a TikTok. Se ven los vídeos, como disfrutar de cosas que Rusia les puede ofrecer y Corea del Norte no. El problema es que para muchos va a ser su último viaje. Ya se están viendo muchas imágenes de norcoreanos muertos. Se calcula unos 200 muertos solo en un día. Esto digo, si murieron 200 en un solo día, los 11.000 no duran un mes. Ya, porque, a ver, son 200 muertos, pero ¿cuántas bajas hay? En el canal de Twitter pusimos ya un vídeo de norcoreanos en un hospital ruso, que lo graban los propios rusos, y van muchos cojos. Es decir, va a haber muchos que no van a poder combatir o los van a mandar a combatir cojos, quién sabe. O sea, bueno, es que a rusos ya les mandaron a combatir cojos. Muchos. No, a ellos no les van a tratar mejor de lo que tratan a los propios rusos. Eso ya por descontado. Eso seguro. También se vieron imágenes de africanos ahí un poco distópicas. Esos dos africanos no están en zona de combate, porque estaban como grabando. Bueno, sí, pero estaban ahí en la estepa helada. Y yo, joder, es que no sé qué te da ver aquí estos señores que parece que están... No, el problema es uno que fue hecho prisionero por los ucranianos, que él cuenta, yo no sé si era de Trinidad y Tobago, no me acuerdo qué país era, no me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo. Le entrevistaron y le preguntaron que cómo llegó ahí, ¿no? Que cómo estaba ahí. Y él dijo que él pagó para un visado de turista a Rusia para después poder entrar en Europa. ¿Y qué pasa? Que una vez que estuvo en Rusia, en una redada de estas policiales, le hicieron elegir entre ir a la cárcel o ir al ejército. Pero es que ahí en Rusia ya desde esto podemos establecer un hilo conductor con la crisis de los refugiados. Ahí se trajo y se llevó, o se facilitó la llegada, o se llevó gente directamente de varios rincones del mundo, África, Oriente Medio y tal, para luego ser arrojados contra la frontera polaca o contra la frontera finlandesa. Entonces tiene que haber por ahí una especie de contingentes de gente de estos países, digamos, del tercer mundo y tal, que están disponibles para este tipo de cosas. Una de las fuentes de negocios de la Wagner, que lo conté en un programa sobre Libia hace poco en Bellum Artis, en la actualidad, es el tráfico de personas. La Wagner cobra comisiones por el tráfico de personas. Lo que hace es, por ejemplo, usa dos bases, una en Libia, en la zona cirenaica, en la que controla Haftar, que es la zona que Rusia tiene su presencia. Cobra a gente por un vuelo desde, por ejemplo, Bangladesh a Libia, les cobra él su comisión y después les cobra la Wagner el paso a Europa también, en las barcas ilegales. Y lo mismo hace en Bielorrusia, es decir, en Bielorrusia cobran a esta gente, las mafias rusas, por ir hasta Moscú, de Moscú o en Minsk van a la frontera, que los sueltan en autobús, van en autobús, se sabe. Ahí Polonia lo dijo muchas veces, y los dejan a unos kilómetros de la frontera para que vayan andando, y los últimos metros la policía de fronteras bielorrusa les deja pasar. En algunos casos les daban bicicletas para que hicieran el último... Eso fue en la zona de Finlandia. El último tramo, sí, les daban bicicletas. Eso fue en Finlandia porque no había frontera. En Finlandia no hay muro. Entonces sí que les daban, digamos, en el precio del viaje, una bicicleta para hacer los últimos 20 kilómetros. Pues tenemos esto que está pasando en Ucrania, lo asociamos a lo de Corea del Norte, ya sabemos que están participando, pese a que decían que era mentira, que era otro bulo
propagandístico ucraniano y de la OTAN, la realidad es que los norcoreanos están en masa en la zona de Kursk. 11.000 hombres ahora mismo, pero se calcula, según Estados Unidos, que puede que el pacto llegue a ser de 80.000 a 100.000. 80.000 a 100.000. Eso es lo que, en teoría, se podría poner sobre la mesa. La ventaja o inconveniente es que el inconveniente es que, si esto es cierto, es mucha gente, pero la ventaja es que estos 80.000 solo serían impactantes todos a la vez en una zona del frente. Claro. Si tú esto lo vas expandiendo en 2 años, con unas bajas diarias de 1.000 bajas por el ejército ruso diarias, con días, 1.000 de media, con días de 1.300 y 1.500. Ahora ya hay más. Sí, ahora son 1.500. Ahora ya se acercan a los 2.000. En estas últimas semanas. Claro, ¿cuánto puede reclutar? Según el Instituto de Estudios de la Guerra estadounidense, el reclutamiento es de unos 1.000 hombres por parte de Rusia. Por lo tanto, si está perdiendo 1.300, 1.500, 1.800 en los últimos meses y en el resto del año 1.000, el ejército está perdiendo unidades militarmente, no está recomponiéndose. ¿Vale? Avanza, claro que sí, porque cada metro que avanza le cuesta mucha sangre, pero su objetivo lo logra. Y eso alguien dirá, pero eso no tiene sentido. No, sí tiene sentido. En una guerra de desgaste, en el que una parte no le importa desgastarse a cambio de ganar metros porque piensan que la guerra es un tema de metros, en un mapa, para muchos, la guerra son mapas pintados de colores, y cuanto más colores tenga un mapa es que va ganando la guerra, y la guerra no es eso. La guerra tampoco son cifras. Estados Unidos, en la guerra del Vietnam, como no podía pintar de colores el mapa, se inventó el concepto de la guerra de las cifras, y decía que eran ciertas más o menos, que cada día acababa con 1.000 vietcongs, con 2.000 norvietnamitas, y hacía sus cifras, pero la guerra tampoco son cifras, son más cosas. Y tú puedes ganar una guerra pintando mucho mapa, pero al final puede haber problemas como que llegue un momento que tu población se rebele, que la economía se hunda. Sí, cuando la Primera Guerra Mundial, al final, cuando se produjo el colapso de Alemania, el frente tenía mucho mejor aspecto que 3 años antes. Controlaba toda Ucrania. Digo el frente occidental, en Francia. Alemania. En general. Claro, Alemania controlaba toda Ucrania, Letonia y Estonia, Polonia. Controlaba parte de Bélgica y parte de Francia. Según esta teoría del mapa de colorinos, gana seguro. Sí. ¿Y no? Incluso cuando cayó Berlín, todavía Alemania controlaba Dinamarca y Noruega. Y Bretaña. Y puertos en Bretaña. Había unos 50.000 soldados en Bretaña. En Brest y en Lorient y en San Nazaire. Había una salvajada de soldados. La Bretaña francesa, que la gente no piense. Normandía, desembarcaron en Normandía y abandonaron Bretaña y se fueron en dirección oriental. Y en la zona de Suecia había casi más de 200.000 soldados. No, Noruega. ¿En Noruega? ¿Qué dices? Noruega había 200 y pico mil. Sí, era tremendo. Y en Dinamarca también. Sí. Pues a eso íbamos, a que las guerras son algo más que pintar líneas en un mapa, y Rusia es cierto que avanza, sería absurdo negarlo, pero ¿por qué avanza? Porque está sacrificando mucha gente. Cada vez vemos en la zona norte, es verdad que yo creo que en la zona norte cada vez se ven menos vehículos, y la mayor parte de los vehículos lo vemos en la zona sur, pero hubo un ataque muy grande, que fue algo extraño, en la zona de Siversky. En Siversk, sí. Siversky Donetsk, en esa zona. A ver, ahí... Bueno, sí, hablando primero en cuanto al asunto de los vehículos, hablamos mucho de las pérdidas humanas, pero es que yo creo que si algún día Rusia colapsa militarmente, va a ser antes, me da la impresión, por el tema de los vehículos que por el de los hombres. Porque hombres, yo creo que gente extraña, diversa y de 1.000 y un lugares va a encontrar, pero cuando las máquinas se acabaron. O sea, y las famosas campas donde almacenan los vehículos en desuso, ya cada día se ve que van quedando vacías. ¿Viste el programa que hice ayer, en el que mostré un vídeo de T-54-55? Sí. Un tren llevando 18 T-54-55 mejorados, es verdad, tenían mejoras, pero hablamos de que la carcasa está fabricada en los años 50. Efectivamente. 70 años. Sí. Bueno, pues te referías a Siversk. El saliente de Siversk, como su nombre indica, es un terreno
que mirando la línea de frente es como si dijéramos una protuberancia ucraniana que apunta hacia las ciudades estas que Ucrania perdió en su día. Digamos, estamos hablando al norte de Bakhmut, para que os Sí, eso. En la zona de Lugansk. Esas ciudades que Ucrania en su día perdió después de tremendas luchas de Severodonetsk y Lysychansk, ¿vale? Y Ucrania mantiene ese saliente, mantiene esa porción de territorio contra viento y marea desde hace más de 2 años, que es algo increíble. Y ahí hay unas unidades ucranianas que tienen un desempeño inmejorable y que trabajan muy bien por separado y muy bien también coordinadas, que eso es algo notable porque se echa en falta a veces en el ejército ucraniano que no hay a veces muy buena coordinación entre las unidades, aquí parece que sí, y luego tienen que tener unos mandos muy competentes y muy eficaces, cosa que tampoco ocurre, que de eso también podemos hablar algo entendido en otro momento, cosa que tampoco ocurre en otros sectores del frente, ¿no? Entonces ahí se da esa conjunción de unidades excelentes, de trabajo en equipo y buena coordinación entre las unidades, de mandos, digamos, de alto nivel también, podemos decir. ¿Y de qué unidades estamos hablando? Pues, entre otras, yo tampoco puedo llevar cuenta con todas, la 54 Brigada, el batallón K2, que esa unidad ahora creo que va a ascender a regimiento, la 10ª de montaña y la 81. Esas 4, ¿cuántas he dicho? 4 unidades, ¿no? Bueno, bien, que son las que se ocupan de defender ese área. Y ahí Ucrania no ha perdido nada de terreno prácticamente, los rusos no han ganado nada en todo este tiempo. Ahí aguanta una localidad llamada Bilogorivka, a la orilla del río, luego está la propia de Sivers, en el centro del territorio. Y ahí se produjo, hará más de un mes o así, un episodio que afectó a los rusos, que fue la destitución prácticamente en masa de todos los altos mandos rusos de la zona. Por haber mentido. Por haber mentido, por haber informado falsamente a los corresponsales y a sus superiores de que estaban consiguiendo avances, de que habían ganado tal y cual posición y tal, y luego cuando fueron a comprobar allí era todo mentira. Sí, sí. Y ahí hubo la resistencia de un puñadito de unos 10 soldados ucranianos en una aldea muy pequeña de Siversky, que resistieron. De hecho, tengo toda la información, a ver si un día hago un pequeño resumen, porque fue muy heroico. Es decir, era un grupito, pero muy pequeño, 8 soldados o algo así, que aguantaron ataques con blindados hasta que se les acabó la munición y retrocedieron. Ahí también está el batallón Svoboda, me parece, que también es de estos otros unidades ucranianas, así como muy particulares, muy motivadas ideológicamente. ¿Estos son de la Guardia Nacional? Puede que sean esos. Sí. Son a ver, el ejército ucraniano es un ejército muy heterogéneo. Entonces tiene unidades de reciente creación formadas por personal reclutado hace 4 días, como quien dice, que bueno, yo creo que todavía están muy verdes y claro, su rendimiento no es igual que el de estas otras unidades muy veteranas, muy mentalizadas, algunas muy ideologizadas, como estos que te he dicho de los Svoboda o de los Azov o de los Kraken, ¿verdad? Y ahí se dan cita unidades de este tipo que yo te digo, unidades muy veteranas, muy fogueadas, muy profesionalizadas y muy también, vamos a decir, patriotas o ideologizadas, como quieras llamarle. Entonces, claro, toda esa combinación da lugar a unos combatientes excelentes, ¿no? Con buenos mandos también, como te decía, y buena coordinación entre sí. Y entonces, y luego ocurrió ese fenómeno por parte de los rusos que referimos hace un momento, la destitución de sus jefes, y hace 4 días o así, quizás para sacarse un poco la espina de sus fracasos, lanzaron otro ataque masivo sobre el saliente que fue rechazado por completo, rechazado y destrozado, como ya fue habitual en otras ocasiones. Vamos a avanzar un poco porque este formato está muy limitado en el tiempo. Y vamos a hablar un poco rápido de lo que está sucediendo en el frente. Bueno, en Kursk esto ya es el frente. Hubo ataques. En la zona de Kupiansk siguen los ataques constantes, pero parece que hubo un pequeño avance ucraniano en un bosque, quitando un entrante ruso, un poco de anchura al entrante ruso. En esa cuña que tienen los rusos en el sur de Kupiansk, no en Kupiansk capital, en el saliente de Pischani, podemos llamarlo. Digamos que la ciudad estaría como a 10 kilómetros al sur de la ciudad. Sí. Después, en Chasillar sigue parecido, no hay grandes cambios, ¿no? Bueno, sí, los ucranianos recuperaron
la factoría de refractarios. ¿La entera? Tenían casi totalmente perdida y ahora la recuperaron otra vez. Que esa es, digamos, yo creo que es la llave de la ciudad. El núcleo residencial. A ver, casi todas las ciudades, bueno, casi todas, suelen tener como un gran bastión, que suele ser una instalación fabril, porque estos son ciudades industriales. Entonces, si en Mariupol era Azostal, aquí en Bauchan será la factoría de áridos, aquí es la factoría de ¿cómo se llama? De refractarios. En Avdiivka era la planta de coque. En Kurajove es la gran central eléctrica de Kurajove, que todavía Ucrania conserva. Y entonces tomar esos bastiones casi ya te da el dominio de la ciudad. Y Ucrania de momento conserva, o mejor dicho, retomó la factoría de refractarios de Chasilyar. Pues en Chasilyar, sí, yo creo que se había pasado un mapa, pero bueno, si no pasamos a Tokmak, que sí que en Tokmak el avance ruso es lento, pero va avanzando poco a poco. Pokrovsk dirás. Pokrovsk, no, Tokmak no, espera. Tokmak está abajo, en el Zaporilla. Tokmak no, espera. Torés. Sí. New York, Torés. Sí, Torés. Mira, pues Torés, ahí pasa lo que yo te digo. Buscar el Torés. Sí, Torés. En Torés está el núcleo, como siempre, hay un núcleo de edificios altos en el centro de la ciudad que los rusos ya tienen casi tomado, pero luego están las instalaciones fabriles, que aquí en este caso son minas. Están detrás de unos torricones. Están en disputa. Hay un terricón que ya lo tienen los rusos, otro no, en él están los ucranianos. La instalación de la propia mina, que es una excepción enorme, es una de las mayores minas de Ucrania, está en disputa también. Y los rusos llevan atrapados ahí en esa lucha por Torex 6 meses o más. Sí. Y ahí hay un punto que no es Torex exactamente, un territorio que no es exactamente el centro de Torex, que es al sur, frente a New York, que mantienen muy bien otra de estas unidades ucranianas excelentes, la 12 Azov, de la Guardia Nacional. Entonces ahí son los que están impidiendo que los rusos puedan rodear Torex, porque los rusos están avanzando por Torex a través de las calles. Sí. No están logrando envolver la ciudad. ¿Por qué no están logrando envolverla? Porque ese flanco, vamos a llamarle oeste o sur, lo guardan la 12 Azov. Este mapa de estos estudios de la guerra americanos sigue poniendo en azul la zona de New York. Bueno, pues es muy llamativo, igual conservan, es imposible, no sé. Porque es una zona, digamos, ganada por los rusos, pero no sé. Bueno, igual ganaron un punto de apoyo los ucranianos y otra vez o retomaron. O es una línea muy fluida y entra Sí, puede ser, hay que comprobarlo. No, pero lleva así mucho, un mes. Es que bueno, pues igual es una zona gris entonces, sí. Igual es eso. En otros mapas está distinto. Y después nos vamos a Pokrovsk. Para que la gente me entienda, la zona gris llamamos a lo que antes en la Primera Guerra Mundial se solía llamarse tierra de nadie. Sí. Una zona que ninguno de los dos bandos tiene control pleno y donde se producen combates de ida y vuelta, yo diría. Sí. Bueno, sí. Pasamos a Pokrovsk, que en Pokrovsk es, digamos, durante mucho tiempo era el núcleo principal del avance ruso saliendo de Donetsk ciudad, ¿no? Tras la caída de Avdiivka. Ahí hubo un avance al sur que parece que se frenó, pero es cierto que durante días, metro a metro, los rusos avanzan en dirección hacia Pokrovsk por el sur, ¿no? Sí. A ver, partiendo de Selidove, que Selidove es una ciudad que, bueno, por desgracia para Ucrania cayó ya hace tiempo. Cayó rápido. Como tomando punto de partida, avanzan los rusos por el sur, establecieron un eje de avance hacia Pokrovsk capital. Y llegaron muy cerca, llegaron a una localidad llamada Shevchenko. Desde allí ya, 3 kilómetros más al norte, ya empieza el propio Pokrovsk. Entonces ahí los ucranianos se alarmaron con razón ante esa ruptura, ante ese peligro, y enviaron allí una serie de unidades también de refuerzo para contener y contraatacar. Y entre ellas, yo no sé si todas actuaron al unísono o yo creo que fueron un poco escalonadamente. La primera que debieron mandar creo que era me parece que el batallón Scala, luego la 5ª brigada de asalto, y se dice que también elementos o parte de la 3ª Azov, que es ya lo máximo que pueden mandar los ucranianos ahí. Y también se ha llegado a decir, pero es que yo tengo ganas de confirmarlo, elementos de una unidad... La Juana de Arco, ¿no? Juana de Arco no. Ana de Kiev. A ver, una unidad que ya se había empezado a hablar mucho de ella estos meses atrás,
porque era una de estas brigadas entrenadas en Occidente. Sí, en Francia. Entrenadas en Francia. Una unidad, voy a decirle el nombre entero, la Brigada 155 Ana de Kiev, así llamada. Una reina medieval francesa de origen ucraniano. Podemos hablar toda la historia, pero eso no cabe ahora aquí, no cabe la historia de Ana de Kiev. No, se contó en el frente de batalla. Lo contamos en Bellum Arte, sí. Bueno, bien, vale. Entonces, esa unidad, los propios franceses se encargaron de hacerle mucha publicidad, porque había sido, como he dicho, entrenada, equipada en Francia con material francés y tal. Y ahora ya se ha dicho que ha intervenido ahí en el frente de Pokrovsk para contener ese avance ruso, para contraatacar incluso, pero se ha dicho que ha intervenido disgregada, desmembrada. Yo no sé si eso quiere decir disuelta. Me cuesta trabajo pensar que esa unidad haya sido disuelta como tal. Lo que pasa es que lo que hace Ucrania en todas las unidades a nivel brigada lo divide en batallones. Sí. Y cada batallón va... Pues, y a lo mejor han entrado los batallones que más capacitados para hacer una ruptura o para hacer un contraataque. Nadie tiene la capacidad de estar en dos sitios a la vez y los Azov están... Vamos a seguir un poco la pista de la brigada esa, porque ya desde antes de entrar en acción ya se ha convertido en un poco mediática, por así decirlo. Más que nada porque los franceses, que son tan propagandistas de sí mismos, ya le dieron mucho bombo. Y finalizamos un poco con el mapa, nos vamos un poco al mapa de nuevo y en la zona del sur... Quedan dos focos de dificultades para Ucrania. El propio Kurakhove, la ciudad, que los rusos avanzan metro a metro por ella, ¿vale? Yo creo que ya han tomado más de la mitad, han tomado el ayuntamiento, eso sí, y lo que pasa es que la ciudad, como decíamos antes, casi todas estas ciudades tienen esa particularidad, tiene un gran bastión todavía que Ucrania conserva, que es la gran planta eléctrica. Digamos, eléctrica. Esa fábrica no está en el centro, digamos que está al occidente. En el extremo occidental. Y los rusos van avanzando de este a oeste. Sí. Todavía no han llegado al pie de las instalaciones, pero yo creo que se avecina en su momento una gran batalla por esas instalaciones, como suele suceder en estos casos. Ha sucedido ya en Chasillar y en Bolchansky y en otros lugares. Y en Mariupol, bueno. Veremos. Luego, a ver, al sur de Kurakhove hay una serie de pequeñas localidades que bordeaban el río Sukri Yali. Esas Ucrania fue abandonándolas una tras otra. Hubo una ahí llamada Janivka, donde llegó a haber durante unos días una unidad ucraniana cercada que pudo ser evacuada casi toda ella, pero yo no te sé decir qué entidad tenía, si era una compañía, si era una sección, cuánta gente dejaron atrás. Algunos siempre tienen que dejar atrás, yo me imagino que los heridos o los incapacitados, Y bueno, ¿y esto por qué? Porque es que Ucrania tiene, yo claro, yo lo critico desde aquí, la cultura militar, por así decirlo, de sostener todas las posiciones hasta más allá de lo razonable. O sea, no ordenar retiradas. Aquí en España eso se dice algo así como en el ejército nuestro, sin idea de retroceso. Y Ucrania ya repitió este esquema y este episodio cuántas veces ya, de dejar una unidad sosteniendo una posición ya indefendible, ya cercada, rodeada, y cuando llega la orden de replegarse, siempre es 3 días tarde. Y entonces algún nombre queda por el camino, y aquí no sé cuántos habrá perdido. Y algo parecido está sucediendo más hacia el oeste, al sur de... ¿Perdón? La zona de Velika Novosilka. Velika Novosilka, que es un punto que Ucrania tiene que defender sí o sí, ¿vale? Pero al norte está Novikomar, que está en disputa ahora. Los rusos habían sido expulsados, han vuelto a atacar sobre Novikomar y ahora mismo se está desarrollando. Esa ciudad es importante porque es la carretera de acceso a... Eso, una batalla muy intensa sobre Novikomar, en los accesos a la propia Velika Novosilka, y más al sur de Velika Novosilka hay una pequeña aldea llamada Makarivka, donde también se dice que podría haber quedado semicercada alguna unidad ucraniana. Pero cuando digo unidad, repito, no hablo de brigada, que eso es muchísimo, puede ser batallón tampoco, de compañía. Pues o una sección de 28 o 30 tíos. No, menos. Bien. A ver, viendo todos los vídeos que estamos viendo en esta guerra, vemos trincheras de 500 metros con 2 soldados, y 3, ¿eh? Sí, el número de cifras que estamos hablando no es acorde al tamaño del mapa. Esto en la Segunda Guerra Mundial habría cientos de miles de soldados en estas dimensiones de mapa, y ahora no. Entonces, como podemos ver, y haciendo un poco de resumen, los combates son intensísimos en toda la línea del frente, es algo tremendo,
cómo la guerra en estos días previos a la toma de posesión de Trump está adquiriendo una intensidad nunca vista, y las pérdidas, ya no digamos, por parte rusa, muchas más, porque, bueno, por el simple motivo de que son los que atacan y por la forma en que ellos se desempeñan y las prisas que tienen, porque ahora ya lo van, como se dice por aquí, lo van tirando todo ya. Y bien, pues tenemos que seguir por un Bellum Artis, porque es que vayan a ver un Artis Historia Militar, claro. a ver frente de batalla. Ya para finalizar, una cosa que me llama mucho la atención es que en el Mar Negro, en menos de 2 días, se hundieron 3 barcos de gran tamaño, de tipo petroleros, que es muy llamativo porque los vídeos que se ven, los naufragios, tampoco se ve un gran oleaje. Ya, no, está la mar un poco picada, pero tampoco es una tormenta, no. Y se hundieron 3 barcos, que es mucho. Porque se caen a cachos ya. Yo creo que es por eso, una falta de mantenimiento completo. Había uno que se había partido en una ocasión y lo habían vuelto a soldar y volvió a partir por donde lo habían soldado. Ah, bueno, vale. Vale. Chapuza, todo. Vale. Ya entiendo por qué se rompió tan fácil. Porque no había olas tan grandes. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa. Y si es así, os esperamos la próxima semana aquí en Juegos de Poder.